La atención me coloca en las partes altas de los centros, ¿sí? Entonces, estando en la parte alta del centro intelectual, no puedo pensar tonterías, ni cosas mecánicas, ni asociaciones espurias, ni la cháchara interna, etcétera. Igual, al estar en la parte más elevada del centro emocional, no puedo estar en emociones mecánicas, de antipatía y simpatía mecánica, me cae bien, me cae mal, me gusta, no me gusta, ¿no? Igual en el centro motor, ¿sí? Y que el centro motor es sede de la atención. Entonces mis movimientos se tornan más conscientes, más despaciosos, más silenciosos. Conclusión, puedo estar en un mejor lugar. Y nosotros conocemos ya el reloj y otras técnicas donde uso mi cuerpo como un ancla para elevar mi atención y centrarla ahora y aquí. La respiración la conocemos, ¿sí? En otro momento vamos a hacer un sitting completo y también vamos a trabajar el cuerpo interior energético, que también son formas, ¿sí? Bien, entonces ahora nos elevamos, pues, ¿no? Ahora nos elevamos. Vamos a manejar la respiración. La respiración, cuando se cuenta, por ejemplo, la respiración, el contar la respiración, si bien es un ruidito, es una estrategia que se emplea, al menos en el budismo, para la mente que está ahí cacareando, pare un poquito y le tiramos maíz. Entonces la gallina empieza a comer y al picar el maíz ya no mete mucho ruido, ¿no? Entonces, cuando nosotros contamos, a la mente le damos, ya, anda por allá, ¿no? Come tu maicito, que es la cuenta, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar en pos del silencio. Yo voy a insistir en eso, 2, 3 reuniones. Si no conquistas el silencio, todo lo que hacemos no tiene el sustento. Inclusive en las meditaciones, una meditación cuyo eje central no sea el silencio, exceptuando que tenga como misión la compasión, etcétera, no. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo cuento, inhalo, pongan atención, inhalo, cuento 21, exhalo, cuento 1, inhalo, cuento 20, ¿sí? Exhalo, cuento 2, inhalo, cuento 19, exhalo, cuento 3. Entonces nos vamos del 21 al 1. ¿Se entendió? Bien. Obviamente es contando y sintiendo la respiración. ¿Ok? Comenzamos entonces. Bien. Hasta donde hayan llegado no importa porque tenemos diferente capacidad torácica, pero ya saben, la idea es esa, ¿no? La idea es esa. Luego voy a empezar a dejar ejercicios más complejos de cuenta, ¿no? Como 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, etcétera, ¿no? Ejercicios que son propios ¿no? de la enseñanza, para darle a la mente una dirección. Pero ahora nos vamos a centrar y vamos a terminar. Por eso yo les iba a mandar, dije, hago una grabación y se complicó, ya no se hizo, y les iba a mandar el texto y dije, no, esto tiene que ser transmitido, ¿no? Así. Entonces, íbamos a entrar en el tema, ¿qué? La otra cara, en el tema, ¿no? Que es el silencio interior, ¿sí? Estábamos con el tema de la charla interior y veamos el tema del silencio interior. Una cosa les digo desde ya, si ustedes no acceden al silencio, olvídense, olvídense. Callad y sabed que yo soy Dios, se dice en el Génesis, ¿sí? Callad y sabed que yo soy Dios. Esa es la esencia, ¿no? En este tiempo que vamos avanzando, a partir de ahora, quisiera de todo corazón que ustedes le dieran al silencio el supremo lugar, la suprema importancia que tiene.
¿Mm? Porque nosotros marchamos al silencio. El verdadero silencio es ausencia de ego, ¿sí? Ahí vamos, pero más silencios. Trabajemos el silencio. ¿Qué significa el silencio interior? A ver, silencio interior significa estar silencioso en uno mismo, ¿sí? Significa, según enseña la enseñanza, ¿no?, que no hay que mostrar parcialidad en uno mismo, ¿sí? Quiero decir, permanecer silencioso, eso nos permite permanecer silencioso. Pero eso es imposible si uno se identifica con cada yo que aparece, con cada pensamiento que aparece, ¿no?, con cada emoción que aparece. Eso es ruido. ¿Quede claro? Eso es ruido. Tenemos muchos yoes, de todo tipo, ¿no? Y esos yoes hablan lo que tú llamas estoy pensando, ¿no? Cuando dices estoy pensando, tú estás pensando, está hablando un yo, ¿no? Que como uno se identifica, le dice yo. Igualito, estoy sintiendo. Igualito, es la manifestación de un yo. Bien, no son nuestros enemigos, no son nuestros enemigos, ¿no? Existen y como tal eh, van a hablar, ¿sí? Pero la clave es observarlos y permanecer silenciosos en nosotros mismos. Es decir, mi mente empieza a decir, caramba, y esto y lo otro. Entonces, la manera ingenua de pretender silencio es diciendo, ya no quiero pensar, que se calle, que se calle, que se calle, ¿no? Esa es una manera ingenua y torpe. El silencio interior es cuando está hablando el yo y tú que eres el silencio, lo mira o lo escuchas si quieres. Tienen que aprender algo fundamental. Todo aquello que tú puedas ver no eres tú. ¿De acuerdo? Todo aquello que tú puedas ver no eres tú. Todo aquello que tú puedas oír no eres tú. Esa es una clave suprema. Este día estoy con claves supremas. ¿Te das cuenta? Cualquier cosa que tú puedas ver, fírmalo. Ponle firma, autógrafa y sello. Sello de agua si quieres. Cualquier cosa que tú puedas ver, eso no eres tú. Cualquier cosa que puedas oír, eso no eres tú. ¿Quién eres tú? El que ve, el que oye. Es decir, la conciencia que se da cuenta. Es decir, el que observa. Es decir, Saxi, el testigo. En fin, por eso se dice, los yoes puede que estén hablando, pero tú lo observas y permaneces silencioso o silenciosa en ti misma, en ti mismo. Tú eres el silencio. ¿Cuándo se entenderá eso, no? Tú eres el silencio. La que se agita y mete ruido es tu mente, pero tú no eres eso, porque tú puedes ver tu mente, tú puedes darte cuenta de tu mente, entonces tú no eres eso. ¿Hasta cuándo caeremos en la hipnosis de vienen pensamientos que me atormentan y me identifico con ellos? En fin, entonces tenemos yoes que hablan una cosa que otra, inclusive conversan, yoes negativos, yoes positivos, ¿no? Cuando dice voy a hacer esto, no, mejor no, no me debo precipitar, tengo que actuar con prudencia. Ah, qué prudencia, si este tipo no merece ninguna consideración. Hay diálogos, ¿sí? Quiero decir, un yo, otro yo va participando. Entonces, cuando tengan esas contradicciones, igualito, ¿no? Tú no eres lo que ves, tú no eres lo que oyes. ¿Y tú qué haces? Los dejas que hablen, por decir así, a ver si hay alguna información útil de repente, unos segunditos, ¿sí? Y con el tiempo te vas a dar cuenta que estamos hablando de alcanzar el medio del péndulo. Es decir,
oscilan un yo que dice, yo lo mando al diablo, el otro que dice, no, no debo actuar impulsivamente. Estás en dos extremos. Al centro está la conciencia, al centro está la tercera fuerza, al centro está el Espíritu Santo, al centro. Y el centro eres tú. Tú. Los que hablan no eres tú. ¿Sí? El objetivo del recuerdo de sí es llegar a ese lugar que está fuera de los opuestos, ¿no? Fuera de los opuestos, opuestos relativos, fuera de ellos, ¿sí? Ese es el objeto, el objetivo del recuerdo de sí. Llegar a ese lugar, ¿no? A ese lugar de silencio, a ese lugar donde ninguna criatura vive, como decía Jacob Böhm, un místico alemán, ¿no? En fin. Y otra clave aquí, ¿sí? Cuando uno se recuerda a sí mismo, se ubica en el centro y se sale de los opuestos, ¿sí? Esta es una nueva experiencia. Surge, por decirlo así, una nueva conciencia, una nueva comprensión. Y otra clave, toda identificación surge de los opuestos. ¿Mm? Y todos podemos habernos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la charla externa, ¿no? Porque el silencio es, obviamente, el verdadero silencio es interno, y más aún es ausencia de ego, ¿sí? Pero, mientras tanto, exploremos. Por ejemplo, la charla externa. Tu hablar hacia afuera, ¿no? Eh, ¿no? En ese video, ¿no? Las 4 puertas que conducen a la paz, se comienza con la primera puerta, donde se dice, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando uno habla con las personas aquí, acullá, ustedes de repente ya no tanto, pero un poco más decimos que el 99% del hablar es innecesario, ¿sí? Bueno, aunque sea 90, pónganle, pero quédate con el 10, ¿sí? Entonces, cuando hablamos sin ton ni son, o por ejemplo, cuando uno va diciendo cosas, quejándose, indirectas, o cuando hemos hablado negativamente de una persona, ¿no? Ofuscados porque nos han herido, qué sé yo, sí, pues, etcétera. Si ustedes, ¿no? Tienen que darse cuenta que al actuar de esa manera perdemos fuerza. Si no hiciéramos eso, ese hablar por hablar, ese hablar sin ton ni son, ese hablar criticando, disfrazadito hay veces, bueno, no es por nada, ¿no? Pero no es por celos, no es por envidia, no es un ego, pero, y es. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Qué es lo que enseña la enseñanza? Porque una y mil veces lo repetiré, los conocimientos que les transmito son conocimientos de la enseñanza, del cuarto camino, ¿no? Enunciados por el señor Gurdjieff, el señor Pence, Maurice Lincoln, etc. ¿no? Pero ¿qué dicen ellos? ¿O qué dice la enseñanza en general? Si tú no hablaras por hablar, evitarías perder energía y te sentirías más fuerte. El silencio otorga fuerza. El silencio externo e interno, por supuesto, ¿no? Porque hay personas que externamente no hablan, pero su cabeza es una olla de grillo. No, hablamos de silencio interno, pero en general el silencio otorga fuerza, es uno de los principios del trabajo. Por lo tanto, hay que aprender a mantenernos silenciosos, aún, por ejemplo, cuando estemos hablando. ¿Sí? Este sentimiento interior de integridad es el que nos otorga fuerza.
Si uno dice, pero ¿cómo voy a ser silencioso mientras estoy hablando? El amado Gautama Buda, cuando enunció o puso en movimiento, ¿no?, la rueda del Dharma por primera vez y enunció ¿no? Las nobles verdades, la raíz del sufrimiento, etc. A partir de ahí estuvo hablando durante 40 años sin parar. ¿Sí? 40 años. Y alguien dijo, ¿no? Otro sabio de otras escuelas lo escuchaba hablar horas de horas y decía, nunca he encontrado un hombre tan silencioso. Su silencio interno era absoluto. Su silencio interno era absoluto, ¿no? En fin. Entonces, obviamente, si hablamos de silencio interior, tenemos que estar prevenidos del silencio y del ruido exterior también, ¿no? Porque silencio interior sí, pero silencio exterior también, ya lo dije, ¿qué hacemos? Si hablo sin ton ni son o cosas negativas, insidiosas, pierdo fuerza. Si callo, gano fuerza. ¿Mm? Pero no solamente es el hablar, sino es el expresar, ¿sí? Yo no puedo hablar nada, pero puedo tirar puertas. Eso es un ruido terrible, ¿sí? Una persona sensible, de la talla de Lao Tse, de la talla de Buda, ¿no?, de la talla de Osho, inclusive, etc. Esas personas están a tu lado y sienten el ruido de tus pensamientos. Dice que se siente así. Entonces ellos quieren meditar, tú estás a tu lado con la boca callada y escuchan eso. Dice, oiga, ¿qué ruido es este? Tú dices, pero yo estoy callado. Pero tus pensamientos no están callados. Tus deseos no están callados. Tus sentimientos no están callados. Hacia ahí vamos, ¿no? Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que es común en las personas, hablar, hablar y hablar, decir múltiples cosas, de alguna manera tocar, contaminar a los otros con tus propias emociones negativas. Cuando tú estás molesto, molesta y tiras una puerta, estás metiendo ruido y estás contagiando a la otra persona. Además, ni qué decir si expresas cosas desagradables. Puedes hacer insinuaciones malas inclusive, hablar en doble sentido, lanzar indirectas. Todo eso nos hunde en el fango. Y eso es exactamente, decía el señor Nichols, de lo que debemos escapar. ¿De qué sirve que en tu nick de Facebook o de lo que fuera me pongas el loto, por ejemplo, si estás en el fango? ¿Sí? Está bien que el loto esté en el fango, pero una cosa es ser el loto y otra cosa es ser el fango. Lo que estoy tratando de decir es todo eso. Cuando te envenenas a otros, ni qué decir con charlas negativas, con sentimientos negativos que proyectas, ¿no? El decir cosas desagradables, no necesariamente malévolas, pero desagradables. Ni qué decir cuando hablas cosas contra alguien, el chismorreo, insinuaciones, indirectas. Todo eso es estar en el fango. Todo eso nos hunde en el lodo, en el fango. A eso es lo que tenemos que escapar, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros debe ver su propio fango, ¿sí? La mayoría de las personas no nos damos cuenta
del fango que hay en nosotros, de ese hablar de más. Ya ahí debería terminar y le damos el toquecito, porque ese toquecito, ese plus, ese aumento, ese plus, ese pilón, esa yapa, como le llame cada país, ¿sí? De más, muchas veces es alguna forma exhibicionista de ego, por ejemplo, ¿no? En fin, lo cierto es que no nos damos cuenta de todo esto que he descrito como el fango, ¿no? Que tenemos que ver. No nos damos cuenta porque es muy sutil. Por ejemplo, hay personas que sienten como normal e inclusive sienten como que tienen un derecho a preocuparse. He sufrido eso yo bastante con alguna persona que me decía, pero ¿por qué no te preocupas? ¿No? O sea, y uno estaba tratando de lograr este silencio. Digo tratando y digo lograr, ¿no? Uno estaba en ese esfuerzo, como lo podemos estar ahora. Y era porque no te preocupas. Entonces, consideramos nosotros normal y natural lanzar nuestra preocupación con quien nos encontramos. Es cierto que si no tengo un trabajo interior, la persona que lanza su preocupación tal vez se pueda desahogar, ¿no? Pero en el trabajo tú no puedes darte ese lujo, ¿no? Personas que no pueden evitar hablar del mal clima, de la situación política, hablar de las cosas, se encuentra contigo y te empieza a hablar de sus negocios, de sus asuntos, de sus dificultades personales, de la discusión que ha tenido con la pareja. ¿Qué es eso? ¿No? Todo eso es un hablar mecánico, para comenzar, ¿no? Es ruido y es hablar mecánico. Pero para nosotros nos parece natural. Tú te encuentras con alguien y empiezas a hablar y a quejarte del clima, que los vientos están terribles. Parece normal. O tus preocupaciones, a mí me preocupa esto y lanzas la preocupación. O que va mal en los negocios con esto del COVID y te lanzas a hablar con eso. Entonces, nosotros en el mundo, pero no del mundo, tenemos que empezar a trabajar en serio sobre el silencio. Y alguien me dice, entonces ya no puedo conversar nada con nadie. No, sí puedes conversar, pero conscientemente. Hablar conscientemente es muy distinto de hablar mecánicamente. Pero ¿cómo hablar, por ejemplo, conscientemente de mis preocupaciones? ¿Puedo? Sí, pero conscientemente significa que no me identifico, ¿no? Si alguien viene y me habla del clima, ¿qué tal calor? No me voy a quedar callado, pues puedo, mejor eso la otra persona va a decir qué, o sea, no va a entender. Y yo puedo hablar del clima, pero conscientemente. Seguramente por dentro estoy bendiciendo el frío, porque el frío es bendito y el calor, cuando hay calor, que es bendito, por dentro. Y por fuera le digo, sí, bastante calor, claro, ¿no? Pero presente, ¿me entiende? Sí se puede hablar, pero consciente, no mecánicamente, ¿no? Eh, Podemos hablar, formular cosas, y formular significa una toma de conciencia, ¿no? Y cuando hable, y acá vamos a un punto bien importante, ¿no? En general, por ejemplo, hay personas que vienen y nos hablan de otras personas, ¿sí? En tu caso, de repente también tú puedes decir, mira que el empleado tal, que se comportó mal, porque se comportó mal. El jefe que operó así, mi ex que no sé cuánto. Seguramente que puedes hablar. Pero hay un detalle que tiene que ver con la observación de sí, que la próxima vez que hagamos, espero que ya la puedan trabajar, que es observar los opuestos, ¿sí? Observar los opuestos. Es decir, nosotros nos movemos a la conciencia, ¿sí? ¿Se entiende eso? Todo esto es generar conciencia. Es mucho más allá de la simple repetición de frases y cosas. Ya no voy a repetir más porque ya debo tenerlos hasta acá, pero eso es lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, si hablas de alguien, ¿no? Mira a los dos lados. Mírate a ti mismo y mira a la otra persona. ¿Sí?
Cuando vas a contar lo que la otra persona dijo, sé consciente de lo que tú también dijiste, o sé consciente de lo que estabas pensando. Las cosas son más sutiles de lo que parecen. Yo te dije, el pensamiento para uno que trabaja el silencio lo siente ruido. Y ese ruido es una vibración que la otra persona capta. Entonces, nosotros no le prestamos atención a eso. Eso es silencio interior. Hay un maestro de Seicho no Ye, el maestro Masaharu Taniguchi. Él cuenta una anécdota. Él era profesor, ¿no? Estaba así, y en eso llama a un alumno para que se acerque a la pizarra, al pizarrón, no sé cómo le llaman ustedes, ¿no? Y donde escribe. Y el alumno sale de su asiento, se empieza a acercar y uno le pone el pie y él se cae. Entonces, el que se ha caído se acerca donde Masaharu y dice, mire, lo que ha hecho este compañero me ha puesto el cabe, me he caído. Y el maestro le dice a él, pídele disculpas. ¿Qué? Dice el otro, oiga, pero si él me ha puesto el pie y yo me he caído, ¿cómo yo voy a ir a pedirle disculpas? Sí, le dice el maestro Masaharu y le dice, pero con toda honestidad, ¿qué estabas pensando? Ah, dice, bueno, desde que llegó, yo ya estaba pensando, no, bueno, negativamente porque pues tengo un problema con él y en realidad que hubiera querido que se enferme, ¿no? Que no venga a clase, que se largue, que se vaya a otro sitio. Y entonces le dice, ¿cómo? ¿No quieres que te ponga el pie? Del mismo modo, del mismo modo, lo que piensas es importantísimo. Por lo tanto, mira por dónde va el silencio interior. Tú a veces piensas, ese pensamiento, ¿qué te digo? Ya es colocarte en lo interior en un lugar bajo y si hay personas, de alguna manera influenciarlas negativamente. ¿Sí? Por eso se decía, observa ambos lados, en ti y en la otra persona, por ejemplo. ¿Sí? Observas ambas cosas. Eso es lo que hay que tener. Inclusive desde otra perspectiva, algo que ya hemos trabajado con ustedes, es que espero sigan trabajando. Cuando viene a tu cabeza un problema, en este lado está la solución. Y como tercera fuerza está el propósito interno. ¿Me entienden? Viene el problema, aquí está la solución. Y me acuerdo del trabajo, el propósito interno, el despertar está al medio, es la tercera fuerza. Todo esto es silencio interior, ¿no? En fin, traten de hacer eso y van a ver toda la clase de agregados psíquicos, como le llamamos, o yogis, mecánicos que tenemos en nosotros. Y si trabajamos de esta manera, observando, cuando hablo de alguien, lo observo a la persona y me observo a mí. Por eso que en el trabajo el señor Gurdjieff decía, cuando usted me hable de alguien, obsérvese a sí mismo. Entonces, alguien le decía, mire, esta persona, estamos, ¿no? Por decir, arreglando ¿no? el pabellón tal y trabajando, y esta persona es un ocioso, igual que yo. No, igual que yo. O sea, no era permitido hablar mal de alguien si es que tú no te mirabas a conciencia. Y entonces generalmente te dabas cuenta que tú también poseías eso. Sin entrar en lo que está de moda en el espejo y no sé cuánto, que es un hecho real, pero lo triste es que hay personas que creen que porque se aprenden, ¿qué te digo? Ahora han creado las 4 leyes del espejo, otro ya ha creado las 6 leyes del espejo, pero no importa. Aunque sean 7 las leyes, eh, no se trata de aprender, sino de esto. ¿Ve? Es drásticamente directo. Vas hablando de la otra persona, por ejemplo, ¿qué? Te vas quejando, ¿no? Sí, porque esa persona
no sé, muestra cierta insensibilidad, ¿no? Esa persona, cómo pudo tener este comportamiento que raya en lo que es la traición, por ejemplo, y mírate automáticamente a ti. Mira si traicionaste, tal vez no en el acto, pero sí con la mente. Entonces, si uno es estrictamente honesto, no siempre, pero en la inmensa mayoría de los casos, vas a comprobar eso y por eso se dice igual que yo, ¿ok? O se siente igual que yo. Entonces, si vamos viendo todo esto, si aprendemos a ver los opuestos, neutralizamos a los yo, ¿no? Porque hay veces, cuando trabajamos la observación, por ejemplo, uno observa, por decir, qué sé yo, este, el yo resentido, ¿sí? Pero casi carecemos, ¿no? De conciencia, diría yo, para ver cuál es el opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Perdemos de vista eso, ¿no? Porque no observamos en nosotros, ¿qué te digo? Esa dualidad, ¿sí? Como decíamos en el libro de Mirdad, cuando leíamos, toda moneda tiene dos caras. Es la dualidad, ¿sí? En fin, como decía el señor Nicol, Maurice Nicole decía, ¿no? Recuerden cómo se queja el salmista, que al no tener fortaleza ¿no? interior se hunde en el pozo. Así es, nosotros vamos por la fortaleza interior. Y recuerden que tu vida es tu propia vida, digamos, ¿no? Y que nadie puede ayudarte. Obviamente más profundo tu vida es la vida de Dios que te anima, pero digamos, lo que estás viviendo, tus experiencias de vida, es tu propia vida. Nadie te puede ayudar, ¿sí? Pero el trabajo sí te puede ayudar. Pero para que el trabajo te ayude, el trabajo viene de lo alto, ustedes saben. ¿Qué se necesita? Valoración, es valoración del trabajo. Y claro, aplicación del trabajo. Si tú valoras y aplicas el trabajo, ¿no? El trabajo te ayuda cuando llegas a mí, donde están las dificultades, y justo entras al intervalo. Mucha gente cae en lo que es la noche oscura del alma, pero no es nuestro caso, ¿no? Entonces nosotros vamos trabajando y llegamos a cierta etapa dentro del trabajo personal y nos atracamos, muchas veces caemos en el lodo, parece que estamos retrocediendo, ¿sí? A veces no lo advertimos, ¿no? Pero luego, cuando estamos estancados, ¿no? Al cabo de un tiempo llegamos a tener conciencia de nuestro estado interior. Eso nos pasa a todos, ¿no? Te das cuenta que, claro, vas haciendo las tareas, qué sé yo, pero en el fondo estás de repente estancado, con un sentimiento adentro de consideración interna, de queja, con un fastidio, con una cosita, ¿no? Con un sentimiento de invalidez, por ejemplo, ¿no? De decepción, como, de alguna manera, y todo eso es ruido interno negativo, emociones negativas, estados interiores negativos, ¿no? Entonces, y obviamente nos aburrimos y queremos salir. Algunos de ustedes a veces, ¿no? Bueno, la mayoría de ustedes ya no, están siempre permanentes, pero otras personas, ¿no? Antes de que se decante el grupo, habían otras personas, iban y se salían, ¿no? Pero ustedes y yo creo que hemos encontrado sentido al trabajo, ¿no? ¿Tiene sentido para ustedes este trabajo? Para mí sí tiene mucho sentido. No sé, lo veo tan lógico, tan racional, tan transparente, tan apolíneo, en fin.
Y cuando pasa eso, entonces nos damos cuenta que no tenemos que estar en el lodo, en las partes bajas, ¿no? Inclusive hay un principio en la enseñanza hermoso que dice, recuerda, tienes derecho a no ser negativo. Y el mundo se mueve al revés. ¿Tengo derecho a ser negativo o no? Si me maltratan, me molesto. Si me ofenden, me hiero. Si hablan mal de mí, me sublevo. Tengo derecho a ser negativo, dice el mundo. Y en el trabajo se te dice, mira, la negatividad ha cundido de tal modo, todas estas emociones negativas espurias que no tienen lugar en el centro emocional, son espurias, ajenas, son agregados psíquicos, fuera. Han cobrado tanta fuerza que en el trabajo decimos, recuerda eso, ¿no? Siempre dite, tengo derecho a no ser negativo, el otro extremo, ¿no? En fin. Entonces, vamos viendo esto, profundizando un poquito más en lo que sería este silencio interior. Nuestra mente es mecánica y siempre está metiendo ruido. Eso es un hecho, ¿no? Por ejemplo, siempre, a ver, les dije, yo puedo estar en un mejor lugar cuando elevo mi calidad de atención y la ubico ahora y aquí, gracias a Dios a la respiración, no, que existe la respiración consciente, que siempre es ahora y aquí, o mi cuerpo, que siempre está ahora y aquí, ¿no? O mi cuerpo energético, que siempre está ahora y aquí, ¿sí? Entonces, bien, eso lo sé, pero cuando no mi atención no está elevada, estoy en la parte baja, por ejemplo, en la parte baja del centro emocional, entonces estamos en me gusta, no me gusta. Hay veces una persona te cae mal, luego dice, no, sí, ya me cae bien. O esta cosa me gusta, dice, quiero, pues dice, no, mejor ya no quiero. Quería hacer esto, pero mejor ya no quiero. O, en fin, estamos en la parte mecánica, por ejemplo, del centro emocional, moviéndonos de que entre me gusta y no me gusta, y hay veces oscilando, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que ese es un comportamiento mecánico, cuando lo conocemos o nos damos cuenta por medio de la observación, y llegas a un punto que tanto gustar como no gustar, y todos los pensamientos que se refieren a eso, ya no te gobiernan más. Un yo dice me gusta, y el otro dice no me gusta, y tú estás en silencio y no miras, ¿no? De esto loquito, ¿de qué cosa? Se van a pelear. Kramer versus Kramer, ¿no? O sea, pelean. Tú eres el silencio, tú eres el testigo. Dense cuenta. Pero por ahora nosotros nos parcializamos, ¿no? El yo positivo, por ejemplo, ¿no? Pero si tú parcializas por el positivo, estás dando reconocimiento a lo negativo. Cuando reconoces lo alto, estás admitiendo lo bajo. O sea, está ahí. Por eso decimos tenemos que ir más ahí, más allá, ¿no? Más allá. Entonces, cuando uno a través de la observación se da cuenta, por ejemplo, de cómo uno oscila del quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, etc., empiezas a ser consciente, eso ya no te gobierna más, ¿no? O sea, empieza así porque no sé cuánto, yo debería ir, porque es mi derecho, dice, pero no, porque de repente voy, pero me tratan mal, ¿no? Entonces tú le dices, muchachos,